En esta oportunidad hablaré un poco sobre lo que es el contrato de transacción extrajudicial. Básicamente mi ponencia será una síntesis de una investigación que he estado haciendo en los últimos meses sobre esta figura que ha suscitado en nuestro país un pleno casatorio, el primer pleno casatorio en el año 2007, pero sobre cuyos contornos doctrinarios, sobre cuya estructura y sobre cuyas patologías todavía no hay muchas luces, tanto en doctrina como en jurisprudencia. En primer lugar, quisiera referirme a la regulación de la transacción judicial en los modelos jurídicos comparados, ya que estaría a tono con la dinámica de este seminario. ¿Cómo definen la transacción extrajudicial los principales modelos jurídicos comparados, en especial aquellos anteriores al Código Civil peruano, que es de 1984? Veamos, el Código Civil francés de 1804 entiende la transacción judicial como un contrato por el cual las partes ponen término a un pleito. ¿Sí? Tenemos el elemento del contrato, tenemos el elemento de poner término a un pleito o, alternativamente, evita la provocación de un pleito. Evidentemente, por pleito no se está entendiendo el juicio, el proceso judicial, sino una controversia solamente. Además de ello, el Código Civil francés también entiende que la transacción extrajudicial, este contrato de transacción extrajudicial tiene el carácter de cosa juzgada, la autoridad de cosa juzgada en última instancia. Esto es especialmente importante, ¿por qué? Porque esta mención ha repercutido o ha sido tomada por nuestro Código Civil peruano. El Código Civil alemán de 1900, en el parágrafo 779, también señala, también dispone que la transacción extrajudicial es un contrato, ¿sí? Entiende que la transacción extrajudicial es un contrato mediante el cual se pone fin a una controversia o añade una incertidumbre de las partes sobre una situación, sobre una relación jurídica a partir de concesiones recíprocas. Hay un elemento de novedad en el Código Civil alemán, las concesiones recíprocas. Ciertamente, a pesar de que el Código Civil francés no las mencionaba, la doctrina, la jurisprudencia, vino construyendo la necesidad de la existencia de concesiones recíprocas en el ordenamiento francés también, aunque no estaba establecido por el derecho positivo. El Código Civil alemán sí lo recoge expresamente. Y el Código Civil italiano de 1942, en su artículo 1965, señala también que la transacción es un contrato. ¿Sí? Hasta ahora es el elemento constante, uniforme. Todos dicen que la transacción es un contrato. Habla también de las concesiones recíprocas y señala que mediante la transacción las partes ponen fin a una litis ya iniciada o previenen una litis que puede surgir entre ellas. Fijémonos en este segundo párrafo del Código Civil del artículo 1965. Dice, con las recíprocas concesiones hechas en virtud de la transacción, también se puede crear, modificar o extinguir relaciones distintas de la que ha formado objeto de la pretensión y de la contestación de las partes. Esto es a lo que la doctrina hace alusión como transacción compleja y es el código italiano el primer código que la regula expresamente, la posibilidad de la transacción compleja. Posteriormente, el código portugués del 66, hasta ahora hemos seguido un ínter cronológico, ¿sí? Hemos dejado de lado el código español porque básicamente es una réplica del modelo del código civil francés, pero el código civil portugués señala que la transacción también es un contrato por el cual las partes previenen o terminan un litigio mediante recíprocas concesiones. Y también hace alusión a la transacción compleja, señalando que las concesiones pueden involucrar la constitución, modificación o extinción de derechos distintos del derecho controvertido. ¿Ok? Ya con este background vamos a pasar a analizar lo que dice el Código Civil peruano respecto de la transacción. El Código Civil peruano, vamos a ver a continuación, no toma o no hace un trasplante puro, químicamente puro, de un modelo jurídico normativo para regular la transacción extrajudicial, sino que elabora una especie de Frankenstein jurídico, o sea, toma varias cosas de diversos modelos comparados. Vamos a verlo a continuación. El 1302 del Código Civil dice, por la transacción las partes, haciéndose concesiones recíprocas, ¿sí? Que este es un elemento que está presente en el Código Civil alemán, deciden sobre algún asunto dudoso o litigioso, evitando el pleito que podría promoverse o finalizando el que está iniciado. Esta mención es un elemento más o menos constante en todos los códigos. ¿Okay? Finalmente, el Código Civil peruano
recoge la posibilidad de la existencia de transacciones complejas. Dice, con las concesiones recíprocas también se pueden crear, regular, modificar o extinguir relaciones diversas de aquellas que han constituido objeto de controversia entre las partes. Siguiendo un poco el ejemplo del Código Civil italiano, habla expresamente sobre la posibilidad de existencia de transacciones complejas. Y finalmente, recoge un elemento del Código Civil francés. La transacción tiene el valor de cosa juzgada, que es un elemento que solamente lo tiene el Código Civil francés y los códigos español e italiano de 1865 que siguieron ese modelo, y algunos códigos latinoamericanos que también siguieron ese modelo. Pero ese elemento no lo tienen los otros códigos, por ejemplo el alemán, por ejemplo el italiano del 42 o el portugués, pero el Código Civil peruano lo toma. O sea, elabora una especie de combinación de reglas para definir a la transacción extrajudicial. Curiosamente, el legislador peruano tampoco toma un elemento que ha sido una especie de constante en todos los modelos comparados, que es el carácter contractual de la transacción. El Código Civil peruano no dice que la transacción es un contrato. ¿Eso es terminante, tajante para descartar la naturaleza de la transacción como contrato? Evidentemente no, ¿no es así? Evidentemente no. Pero la sistemática del Código Civil podría llevarnos a una suerte de error. ¿Por qué? Porque la transacción extrajudicial está regulada en el título 7 de la sección segunda, efectos de las obligaciones. Sí, está regulada junto con la compensación, junto con el mutuo disenso, junto con la innovación, junto con otros modos de extinción de las obligaciones. Tanto es así que la doctrina sí suele sostener que la transacción es, a la par que los que he mencionado, un modo de extinción de las obligaciones. El primer pleno casatorio peruano del 2007, que ciertamente según el Código Procesal Civil tiene efectos vinculantes para los jueces a nivel nacional, para los órganos jurisdiccionales a nivel nacional, se pronuncia sobre este tema. Y lo que dice es, la transacción, de manera algo salomónica ciertamente, la transacción es un contrato y también es un modo de extinción de las obligaciones. O sea, es las dos cosas a la vez, junta ambas naturalezas en la transacción extrajudicial. ¿Qué se puede decir sobre esto? Particularmente, yo no estoy de acuerdo con esta concepción. ¿Por qué? Porque los modelos civiles comparados enseñan que el carácter contractual de la transacción es una constante. Todas las transacciones son contratos. Eso sin lugar a dudas, a pesar de su sistemática. ¿Todas las transacciones son modos de extinción de las obligaciones? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque existe una categoría que se llama la transacción conservativa. La transacción conservativa hace pervivir la relación jurídica sobre la cual opera la transacción. O sea, la transacción es una especie de negocio jurídico de segundo grado que vive a la par de la relación jurídica controvertida que resuelve. ¿Esa transacción conservativa es un modo de extinción de las obligaciones? No, solo resuelve una litis sin extinguir ninguna obligación. Por otro lado, la transacción podría tener un efecto extintivo de relaciones jurídicas distintas a las obligaciones. Piénsese en las situaciones jurídicas de garantía, como las indemnidades contractuales, o piénsese también en los vínculos entre derechos potestativos y estados de sujeción. Eso podría ser materia de transacción. Y si situaciones jurídicas ajenas a las obligacionales son materia de transacción, podemos decir que la transacción extingue obligaciones. En ese caso no, pues, porque está extinguiendo algo que no es una obligación. Entonces, mientras la naturaleza de la transacción contractual, o sea, la naturaleza de la transacción como contrato es constante, siempre es así, como modo de extinción de las obligaciones no siempre es así. Podría darse, que quizás sea lo más frecuente, lo más cotidiano, pero no es constante. Por ende, doctores, la transacción no es un modo de extinción de las obligaciones, o mejor dicho, no puede ser tipificado como tal. Podría serlo como podría no serlo. Ese carácter es contingente. ¿Ok? La transacción sí es un contrato, lo acabo de decir, es un contrato típico, ¿sí? A pesar de la sistemática del Código Civil, y es un contrato típico como lo son el mutuo, como lo son la compraventa, como lo son la permuta. Este carácter es admitido en el derecho comparado, pero la sistemática del Código Civil peruano no favorece a llegar a esta conclusión. Hay que recorrer un camino un poco más largo y un tanto sinuoso para llegar a esta conclusión, pero por su naturaleza la transacción es un contrato que está en el mismo nivel de tipicidad que la compraventa, por ejemplo. ¿Cuáles son los elementos tipificadores del contrato de transacción? Esto también es importante y en esto también es importante atender a las enseñanzas del derecho comparado. Los elementos
tipificadores del contrato de transacción son básicamente tres. Por un lado, el conflicto de intereses cualificado, por otro lado, las concesiones recíprocas de las partes y finalmente la función económica de superación de la litis o de superación del conflicto. ¿Qué es el conflicto de intereses cualificado? Eso en doctrina es llamado la res litigiosa. ¿Ya? En primer lugar, debe decirse que el conflicto de intereses cualificado no es otra cosa que un presupuesto funcional de la transacción. Es decir, es un antecedente lógico, es algo que tiene que estar antes, ¿sí?, de que exista válidamente un contrato de transacción. ¿Y en qué consiste esta res litigiosa? ¿En qué consiste este conflicto de intereses? Porque ustedes me dirán, todos los contratos componen conflictos de intereses. O sea, hay un interés, por ejemplo, en la compraventa del vendedor de obtener lo más posible por su bien y del comprador de pagar lo menos posible. Son intereses contrapuestos. O sea, ¿la compraventa es una transacción? Evidentemente no. A ese conflicto de intereses no se refiere la res litigiosa. El conflicto de intereses cualificado, que es el antecedente lógico de la transacción, debe ser definido como la existencia de una relación, de una pretensión de una parte, imaginemos de A pretende algo respecto a B, y B objeta esa pretensión, B resiste, B niega total o parcialmente la pretensión de A. Eso es un conflicto de intereses cualificado, esa es una litis, eso es un litigio, ¿ok? Y eso es el antecedente lógico de la transacción. Pero, digamos, eso parecería no condecirse con la literalidad del 1302 del Código Civil, porque habla también de una relación incierta, o sea, podría ser una relación de incertidumbre el antecedente lógico de la transacción. Ciertamente la doctrina habla de que podrían haber transacciones que tengan como antecedente lógico la res dubia. La res dubia no es otra cosa que la incerteza subjetiva de las partes, ¿sí?, que no necesariamente ha materializado en una relación de conflicto, simplemente es una incerteza respecto a los alcances de una cláusula. Por ejemplo, un contratista y un comitente, ¿sí?, en el marco de un contrato EPC, no saben qué deben entender por la cláusula que obliga al contratista a ejecutar el alcance del trabajo según las buenas prácticas profesionales. No saben si es que ese estándar implica que el contratista use estándares nacionales, estándares regionales, estándares europeos o estándares americanos. No lo dice. No sabe qué es buenas prácticas profesionales. Ambas partes no lo saben. Eso vendría a ser una res dubia. ¿Podría el contrato, en virtud del cual el comitente y el contratista señalan cuál es el contenido de esas buenas prácticas profesionales consensualmente, de acuerdo, eso vendría a ser una transacción? En mi opinión, no. ¿Por qué? Ese contrato indudablemente será válido y eficaz, pero no puede ser una transacción porque no ha habido res litigiosa. Y si no ha habido res litigiosa, no se puede presentar el elemento de las concesiones recíprocas. Si no ha habido una pretensión del comitente frente al contratista y no ha habido una resistencia del contratista frente al comitente, ¿cómo pueden haber concesiones recíprocas entendidas como flexibilizaciones de las posturas iniciales? No puede haber, porque no ha habido una pretensión y una resistencia. Simplemente ha habido una incerteza. Ese contrato de aclaración vendría a ser lo que en Italia se conoce como el negocio jurídico de accertamento, pero no sería una transacción por falta de existencia de concesiones recíprocas. El elemento de las concesiones recíprocas está lógicamente ligado a la existencia de res litigiosa, a la existencia de pretensión y resistencia. ¿Ok? El segundo elemento tipificador de la transacción son las concesiones recíprocas. ¿Qué cosa nos dice o qué cosa nos da la idea del término concesiones recíprocas? El Código Civil habla de algo parecido, prestaciones recíprocas. Por ejemplo, en los artículos 14, 26 y siguientes del Código Civil, en que se refiere a la excepción de incumplimiento, a la excepción de caducidad de plazo, a la resolución por incumplimiento en sus diversas modalidades, habla de que se aplica a los contratos de prestaciones recíprocas. Lo que nos dice el hecho de que haya concesiones recíprocas, en primer lugar, es que la transacción es un contrato típicamente sinalagmático, ¿sí? Y como tal se le aplican los remedios reservados por el ordenamiento jurídico para los contratos sinalagmáticos, que son los que acabo de mencionar, resolución por incumplimiento, etc. Pero las concesiones recíprocas son lo mismo que prestaciones recíprocas. Podría ser una concesión recíproca cualquier obligación de dar, hacer, de no hacer, renuncia a un derecho, etc. ¿Es lo mismo que prestación contractual? La respuesta es no. La respuesta es no. Por concesión recíproca
se debe entender una especie de prestación contractual y debe consistir necesariamente en alguna de estas dos opciones. En primer lugar, en renuncias parciales de las partes transigentes, de las autoras de la transacción, a las pretensiones iniciales dirigidas a la contraparte originalmente. ¿Ok? Por un lado, las concesiones recíprocas, repito, deben ser renuncias parciales a las pretensiones contrapuestas originalmente, es decir, flexibilizaciones a lo que inicialmente pedías. Deben ser una especie de ceder espacio, de retroceder en lo que inicialmente quise, en lo que inicialmente pretendí. Eso puede ser una concesión recíproca. Por otro lado, una concesión recíproca también podría ser, y eso lo establece el dato positivo expresamente, la renuncia total de alguna de las partes a su pretensión, ¿sí?, contra la obtención de una ventaja por la contraparte derivada de otra relación. Esta es la hipótesis precisamente de la transacción compleja. No solamente se refiere al litigio, a la litis inicial, a la pretensión y resistencia inicial, sino que la concesión recíproca se materializa, se canaliza en una relación jurídica distinta, por ejemplo, en un descuento en un segundo contrato. Sobre esta transacción compleja, que es un tema que lamentablemente no me va a dar el tiempo para ahondar un poco más, autores como Massimo Franzoni han reconocido una hipótesis de coligación contractual, de contratos coligados, que es algo que me parece bastante acertado. Finalmente, la función económica de la litis, que es el último elemento tipificador, es la superación, la función económica de la transacción es la superación de la litis. ¿Qué cosa es la superación de la litis? Es la composición del conflicto de intereses. Todas las transacciones tienen como mínimo común estar orientadas o tener como propósito típico la composición de un conflicto de intereses. Eso quiere decir que cuando se celebra una transacción, las partes componen el conflicto de intereses asignando responsabilidades, asignando culpa, determinando quién es el responsable, quién ha sido el negligente. No, porque esa función es exclusiva de la jurisdictio, es exclusiva de los poderes públicos. Los poderes públicos, el juez, por ejemplo, determina quién ha sido culpable, quién está exento de culpa. Las partes no lo pueden hacer. Eso no significa superación de la litis. Las partes celebran una transacción para superar una litis, sustituyendo una relación incierta y litigiosa por una relación cierta, desinteresándose de la asignación de culpas y responsabilidades. Eso no es materia de la autonomía privada. ¿Ok? Claro, además, esta función de superación de la litis es una función que se constituye, repito, como un mínimo común, ¿sí? Pero las partes podrían atribuir otras funciones ulteriores adicionales, siempre y cuando sean consensuales, siempre y cuando derive de la común intención de las partes, si es que se acoge la teoría de la causa concreta. Bueno, esto ha sido todo. Espero que haya sido de su agrado la exposición. Muchísimas gracias por la atención. Buenas noches.